Entonces, Ana, como te estaba platicando, el ébola, ¿no? Las guerras y los terremotos, yo no sé, todo esto siento que son algunas señales, ¿eh? Y es que además en la Biblia se menciona algo similar a esto en el Antiguo Testamento con las plagas de Egipto y también lo viene a recalcar en el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. ¿Podemos decir, Rubén, que estas pueden ser algunas señales del fin del mundo? Pues vamos a justamente a conocer más acerca de este tema, de las señales del fin del mundo, pero con alguien que conoce más al respecto. Así que en este día, en la entrevista del día, justamente ese es el tema. Vamos. Bueno, Ana, vamos a la entrevista del día y queremos también conocer quién es el invitado del día de hoy, ¿eh? Así es, nos va a estar acompañando nuestro compañero Ángel Vélez. Adelante. Así es, y vamos también a tener la presencia en el estudio del pastor Fidel Márquez, con quien vamos a estar hablando. Él es pastor de la Iglesia La Luz del Mundo. Y vamos a hablar de ese tema que hasta este siglo todavía sigue siendo tan controversial. Bienvenido, ¿cómo está? Sí, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí entre ustedes. Y claro, para que analicemos no solamente lo que está aconteciendo en el mundo o lo que Dios tiene planeado, sino que analicemos nuestra vida, porque se acerca también el fin de cada uno de nosotros. Así es, muchas gracias, pastor, por acompañarnos en esta mañana y hablar de ese tema tan importante que quizá a muchos nos puede alarmar, pero para iniciar nos podría dar una definición quizás de qué es en sí el fin del mundo, porque personas se pueden preguntar, ¿es cuando yo fallezco o es en sí el fin del mundo total? Es que bíblicamente entendemos que el mundo se le llamaba a Cristo al mundo de las riquezas, cuando exhortaba y aconsejaba a aquellas personas que se afanaban siempre en los quehaceres de la vida, y él decía: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? Es decir, todas las riquezas, sus glorias, y pierde su alma, no le sirve absolutamente de nada. También el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se referían al mundo de pecado, donde hay toda clase de maldades, donde se disfrutan los deleites de la carne. Luego también el Señor Jesucristo, que lo marca en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas humanas, es decir, a todas las personas, cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Y también entendemos en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, en esta mañana creo que estamos hablando del fin de este planeta. Claro, llegará el fin del ser humano también, y es la razón por la que Dios nos ama y dice, y no quiere que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando se trata del ser humano, que aunque es el mundo, es un mundo de ser humano, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el cual quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Se va a perder la riqueza, se va a perder el planeta, se van a perder el pecado, se va a terminar, pero las almas que creamos en Cristo no vamos a perecer, porque Él quiere que nos salvemos. Y justamente hablando de mundo, entonces comprendemos que hay diferentes perspectivas con respecto a esto, ¿no? Depende a veces del punto de vista para poder definir mundo. Pero hablemos de estas señales que nos dicen que el mundo se va a acabar, hablando ya de nuestro mundo, ¿no? Como el mismo que se refería a Jesucristo, que era refiriéndose a nosotros como seres humanos. ¿Estamos viendo ya estas señales, pastor? Efectivamente, creo que no vamos a estar esperando más señales a que nuestro cuerpo o a que nuestra alma se acongoje aún más, porque de repente cuando vemos los terremotos, las guerras, nos afligimos muchísimo y hay pánico a veces en el ser humano, y es que las señales ya nosotros las hemos vivido, muchas de ellas las hemos vivido, otras las estamos viviendo y otras que están por manifestarse. Se manifestarán dos tipos de señales, una internamente en la iglesia de Jesucristo, dos que es en todo el planeta, que son los terremotos, las guerras, las epidemias y todo tipo de situaciones que acongojarán, que afligirán, que desesperarán y angustiarán a los seres humanos. Y también el comportamiento que se manifiesta y que vemos en la sociedad hoy en día, los padres cómo le quitan la vida a sus hijos, hijos que se atreven también a quitarle la vida a sus padres, que no respetan a ambos, no se respetan entre ambos,
Y eso fue profetizado por el Señor Jesucristo, como también la alza de falsos profetas o de gente que anda diciendo que son profecías o son verdades las que anuncia, cuando Cristo no se atrevió a profetizar ni de su venida ni del fin del mundo, sino que lo reservó a su Padre. No puedo dejar de mencionar, si me permiten, el hecho de que el mundo de que estamos viendo estas señales, pero que más allá de hacer algo al respecto, como que nosotros colaboramos para que esto siga poniéndose peor, ¿no? Las epidemias se siguen propagando por la misma responsabilidad, y también ese tipo de cosas que usted mencionaba, discordias entre padres e hijos y con nuestros prójimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, el Señor Jesucristo decía: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es la causa de que en la sociedad se manifiesta tanta injusticia, y lo que hace es que no solo se va arruinando la tierra material, lo que es el planeta, sino también se va deteriorando el ser humano entre sí, no solo porque va llegando a la ancianidad o a los 80, 90 años, sino porque su comportamiento lo va deteriorando. Si es el que le gusta andar ebrio todo el tiempo, al que le gusta, pues no respeta a su esposa, sino que anda por allí de cabos sueltos, y de tantas cosas llegan las situaciones adversas a la vida y que le deterioran su humanidad, y también su alma se va deteriorando y llega a ser posesionado por su propia carne o guiado por Satanás para que se autodestruya. Bueno, hay algo que no me gustaría que se quede sin mencionar, y es que mucha gente también cree en la numerología. Hablemos del número 13. ¿Qué representa a través de la Biblia? Sí, bíblicamente no podríamos estar definiendo como lo hace el cabalismo, de que el cabalismo estudia la numerología como también las profecías antiguas y que se relacionan a los días. Más bien lo que nos está aconteciendo no es por causa de los números, porque Dios no se sujeta a un patrón que pudiera establecer el hombre, sino que está en su sola potestad de hacer cuanto Él quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Que si bien se ha manifestado que tembló el 13 en el enero de 13, febrero 13, y luego también lo hizo marzo 13, ahora octubre 13. Justamente 13 años después. Entonces. Sí, como que hubiera mucha coincidencia en eso, pero creo que más atención deberíamos de ponerle al estado en que nosotros estamos. La situación en sí. A la situación en sí y cómo estamos, porque un terremoto puede causarnos la muerte. Una guerra nos puede causar la muerte, la epidemia nos puede causar la muerte, y estamos viendo cuántos mueren de una y de otra manera. Y el ser humano como que se asusta más con un alacrán y con una araña que con esta situación que estamos pasando, porque yo he visto cómo gritan, y cuando se refiere a la limpieza de nuestra alma que necesitamos y que nos debemos de preocupar, porque uno es el fin del mundo y el otro es la venida de Cristo, que son dos cosas diferentes. Cuando Cristo venga será un momento glorioso, muy hermoso, porque el Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Va a venir de repente cuando nadie lo esté esperando, se va a manifestar, y después de su venida pasarán 1000 años para que el planeta o el mundo, la tierra sea destruida con todos los seres humanos. Pastor, tal parece que como seres humanos, solamente en esos momentos de dificultad, en donde la naturaleza también nos hace un llamado, nosotros nos acordamos de nuestro Padre Celestial, e incluso nos atrevemos a implorarle que nos bendiga en ese tiempo. Cuando somos tan descarados, podemos decirlo así, que solamente en ese momento nos acordamos de Él. En los momentos en que estamos bien con nuestra familia, en que nos está yendo bien en el trabajo, no nos acordamos de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que nosotros como seres humanos debemos hacer en este tiempo? Porque creo yo que es un llamado al arrepentimiento también. Sí, de eso hablaba el apóstol Pedro, que decía que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero él dice que es paciente y es grande en misericordia, el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En ocasiones, si no vemos el escarmiento, si no vemos estas situaciones, como que el ser humano se aleja totalmente de Dios y endurece tanto su corazón, que Dios lo que hace es probarnos un poquito para acercarnos hacia Él, o provocar Dios un motivo para que el ser humano se acuerde de Él, se manifieste
con lágrimas, con lloro, o que le busque con ansias. Bueno, y algo que también podemos mencionar es familiares que quizás no se hablaban desde hace años y en ese terremoto se han hablado. Sí, muchos buscan, ¿no?, la reconciliación porque ya sienten que puede llegar la muerte. Ojalá que no sea una llamarada de tusa. Así es, sino que esto sea, pues que nos sanemos interiormente y busquemos la comunión con Dios primeramente, sí, porque de eso depende la felicidad que tendremos en la eternidad. Pastor, algo que también genera mucha discusión es el hecho de que hay quienes que no forman parte quizás de ninguna iglesia, o algunos que sí lo hacen, pero que como que a veces cuando vemos tantas situaciones como esta, pues flaquean un poco, ¿no? Y se preguntan, ¿cómo es que si Dios es amor, permite que pasen tantas cosas como epidemias que estamos viendo, tantas guerras y tanta gente inocente que está muriendo por diferentes situaciones a nivel mundial? Entonces, ¿cómo podemos nosotros también comprender esto? Porque entenderlo a plenitud no vamos a poder, pero ¿cómo podemos hacer para aceptar también esto y a qué se debe? Sí, es que Dios nos ama tanto a nosotros. De cada acontecimiento debemos de aprender. Cuando una persona en nuestro vecindario, en nuestra colonia muere, de ella debemos de aprender, porque todos vamos a pasar por ese camino. Dios pudiera quitarle la vida a todo ser humano de una tan sola vez, pero lo hace por bloques, o por 1, por 10, por 100, hasta por 1000 de una vez, para que los demás seres humanos nos acordemos que vamos a terminar nuestro periodo de vida, porque estamos sentenciados por el mismo Dios a que este cuerpo que fue tomado de la tierra vuelva al polvo de donde era, pero el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios es grande en amor, es paciente. Si cada uno de nosotros analizamos nuestra vida, cuántas ofensas le hemos hecho, cuántas veces hemos pecado delante de Él, hemos profanado su santo nombre, su santidad, que hemos dudado. La incredulidad es pecado, es grave que dudemos nosotros de la existencia y del poder de Dios. Cuántas veces hemos confiado en nosotros mismos, en el dinero, en otra persona, y a Dios lo hemos dejado a un lado, y esa es una ofensa grave. Dios es amor, y también dice la Escritura que es fuego consumidor. Es decir, el amor de Dios se está manifestando diariamente hacia nosotros, pero esto nos indica que también, como es amor, también va a mostrar Él su rigor, va a manifestar su ira, y no es porque sea una ira como la de nosotros, no, la ira de Dios es justa, la ira de Dios es santa, la ira de Dios no es semejante a la del ser humano, que lo hace con odio, con rencor. No, Dios lo hace con toda rectitud y justicia, porque Él, si a la persona le da 80 años, ¿cómo podría decir, es injusto Dios que me ponga esta enfermedad? Si 80 años de pecado, 80 años de hacer el daño a la sociedad delante de la dignidad de Dios, ¿cómo será posible que esté diciendo que es injusto Dios, que lo castigue, que lo reprenda, que le haga alguna situación? Decimos, ¿por qué a mí? Así es, los injustos somos nosotros. Bueno, pastor, vamos también a habilitar las líneas para que nuestros amigos televidentes en casa puedan opinar. Ese es un programa donde pues siempre damos apertura a toda aquella persona que quiera estar con nosotros y que también quiera opinar. Usted lo quiere hacer, lo puede hacer a través de las líneas, el 26 11 0862 y el 26 11 0863. Así es. Además, también sabemos que hay una parte en la Biblia en la que a muchos nos da miedo ir a leer. Sí, podemos leer todo, pero cuando llegamos al punto del Apocalipsis, decimos no, porque esto me da miedo, lo que yo voy a leer ahí es lo que va a pasar en el futuro y yo no quiero saber. ¿Qué es lo que nos dice el Apocalipsis respecto a esto? Con respecto al juicio que lo determina tanto en Apocalipsis 20:12, que el Señor llamará a pequeños y a grandes, ricos y pobres, y que no solo van a comparecer los que estemos vivos, sino aún los muertos que van a resucitar, estaremos delante de Dios. Y al estar delante de Dios será un juicio, porque en la venida de Cristo separará a las ovejas de los cabritos. A unos estarán a la izquierda y otros a su derecha. Y estando en su derecha, pues tendremos la bendición de parte de Dios. Porque el Apocalipsis a veces da terror por las cosas que está profetizando el Espíritu de Dios. Pero las profecías son para consolación de las almas, como también para advertencia de los demás.
es bueno leerla para que así creemos en nosotros un temor reverente delante de Dios y que nos ayude a frenar nuestras pasiones carnales y que podamos reconocer la grandeza de Dios, podamos reconocer la divinidad de Dios y que tengamos ese cuidado de no seguirle pecando, ofendiéndole cada día, porque incluso nuestros padres, cuando nosotros desobedecemos o les ofendemos en una cosita, ellos nos castigan, nos reprenden para darnos una formación para que vivamos en una sociedad. ¿Cómo debemos estar preparados para el fin del mundo? Dijo el Señor Jesucristo, hablando de que su venida será como ladrón en la noche. De eso debemos nosotros de prepararnos para la venida de Cristo, porque el que esté para el fin del mundo no es necesario que esté preparado, porque va a padecer. Esos 1000 años que aparece en Apocalipsis 9, en donde va a pasar la humanidad deseando morirse, porque va a ser atado Satanás, va a ser atada la muerte, y desearán morirse y no podrán, se tirarán de abismo y nadie va a poder morir porque la muerte será atada. Después de esos 1000 años, vendrá el Señor a aplastar a los enemigos, es decir, a destruir toda la tierra y a los moradores de la tierra que se encuentren durante esos 1000 años. Entonces, en el fin del mundo yo no deseo estar. Yo deseo estar preparado para la venida de Cristo, porque Cristo va a venir antes del fin del mundo. Después de la venida de Cristo pasarán esos 1000 años, porque habla de las bodas del Cordero, que su iglesia estará en el aire juntamente con Él cuando Él aparezca en las nubes. No será una nube material como la que nosotros observamos, sino que vendrá Él con sus ángeles y con los que han dormido en Él, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y al ser resucitados aparecerán también con el Señor formando esa nube, y dice, y todo ojo le verá. Todos debemos de estar mejor pensando en la venida de Cristo y no al fin del mundo, porque el fin del mundo será intolerable, será algo desastroso que nadie debemos estar pensando, yo voy a estar o qué me pasará cuando el fin del mundo llegue. Nos afligimos en una situación que acontezca. Como cristianos nos alegramos porque estamos esperando las 24 horas del día al Señor Jesucristo. Y si estamos preparados, eso es aún mejor, porque va a ser una alegría, porque vamos a ver el rostro del Señor. Así, y dice que todo ojo le verá. Muchos, los que estén preparados, le verán con esa alegría, con ese regocijo, pero los que no, les va a servir para confusión, para angustia, para que sea más duro el infierno, ver venir a Cristo. Y se ha quedado. Y es por esa la razón de que dice que será amargo el lloro y el crujir de dientes. Es decir, será algo tenebroso, horroroso, el haber estado pensando en que lo que yo creía, yo pensé que eso era lo bueno, era lo mejor para mí, pero allí se encontrará con una realidad diferente. ¿Estamos a tiempo, pastor, de cambiar? Estamos a tiempo, mientras Dios nos siga dando la oportunidad de vida, pero debemos de aprovechar cada segundo, minuto y día. Tratar de no pecar. Sí, de no pecar y acercarnos a Él también, porque cuántos se alejan de los vicios, pero no le cantan, no le sirven, no se entregan, no hacen nada por magnificar la gloria de Dios. Y muchos dicen, yo no le hago mal a nadie, yo siento que así estoy bien. No, hay una serie de cosas que Dios nos está ordenando, nos está mandando, las cuales nosotros no hacemos. Vivimos bajo una desobediencia. Justamente a ese punto yo quería llegar. ¿Será necesario formar parte de una iglesia, de un grupo como estos para poder llegar a ser salvo? Porque muchos dicen, bueno, sí, pero yo no necesito formar parte de algo para orar o para actuar bien en mi vida. Entonces hay quienes se dedican a, entre comillas, actuar bien y no se unen a ningún tipo de iglesias, ¿no? Entonces, ¿esto sí, cómo se puede analizar? El Señor Jesucristo en el libro de Mateo 16, Él estableció su iglesia. Y al establecer su iglesia, establece su grupo, establece a los suyos. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, habla en términos singular, mi iglesia. Luego en el libro de Hechos 2, 47 y 48, dice que la iglesia permanecía unida y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué hace Dios? Añadir
unir, juntar, llamar a la iglesia. Y lo dice también el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el cual quiere presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Quiere decir que Dios tiene a su iglesia y por esa Cristo va a venir. Así es. Por esa va a aparecer. Bueno, le agradecemos, realmente el tiempo es demasiado corto en televisión, pero Sí. gracias por habernos acompañado y hablar Muchas de este gracias tema a ustedes por invitarme. Creo que ha sido de una gran ayuda para cada uno de nosotros en el ámbito espiritual y añadir algo también, recordar que muchas veces nosotros decimos es que en la iglesia solamente hay gente hipócrita. Ojo con esto, cada uno de nosotros somos iglesia porque somos templo y morada del Espíritu Santo y en cada uno de nosotros está ese objetivo por cambiar. Si nosotros cambiamos, podemos hacer que nuestra familia cambie, podemos hacer que los miembros de nuestra comunidad cambien también y que ese mundo sea mejor. Sí, efectivamente, cuando nos referimos a esto tan sagrado, que pertenecer a la iglesia que Cristo estableció, tiene sus características también. Dice que primeramente en su iglesia Dios puso apóstoles, luego profetas, pone la estructura administrativa a la iglesia y allí se va formando la iglesia. Y lo que usted dice, cada uno somos iglesia, pues hay mucho que ver, porque cada quien piensa como quiere, mientras que Cristo en su iglesia ha puesto ya su reglamento, su doctrina, sus mandamientos, sus leyes, a cuales debemos de someternos. Y si nos quedamos así, nos quedaríamos como en el aire pensando en que lo que yo pienso es lo correcto, nos haríamos autorreligiosos o formar una iglesia personal. Bueno, y si alguien quiere asistir a su iglesia, Horarios de culto a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana nuestras hermanas se reúnen en el templo, a las 5:30 de la tarde aquí en la zona de Oriente, a las 6 en San Salvador, todos los días, y los días domingos de 10 a 12 también. Perfecto, pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Es un tema que no podemos dejar pasar por alto, específicamente cuando estamos viendo todas estas cosas que suceden. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Amigos televidentes, también gracias a ustedes por continuar con nosotros. Sigan en Buenos Días Oriente, que tenemos más información que compartirle por hoy. Esto ha sido la entrevista del día.